Aprovechamos para apagar todos los micrófonos. No nos preocupará si alguien entra y con el micrófono encendido porque no lo ha apagado aparecen sonidos. Será perfecto. Y lo integraremos en nuestra meditación. Oímos la campana que nos lleva a nuestro verdadero hogar. Entramos en este momento sintiendo. Podemos sentir los sonidos de la vida que nos rodea, los coches que circulan en el parque donde estoy, los sonidos de la habitación, voces en la lejanía. Sentimos nuestro cuerpo, escuchamos nuestra postura, la acomodamos. Establecemos en la motivación que cada uno tiene para esta sesión. La motivación es recorrer junto a vosotras este camino para mi bienestar y sobre todo para el bienestar de este mundo, de todos los seres. Siento mis pies tocando la tierra, la madre Gaia. Siento mi asiento y cómo la tierra me sostiene. Me arropa. Y permito que mis pies, mi asiento, se relajen acogidos por la madre. Extiendo mis sensaciones. Me abro a escuchar a mi espalda. Permitiendo las tensiones que haya. Y descansando en esa especial sensación de relajación que encuentro en algunos lugares de mi espalda. Permito que esa dulce relajación acaricie los hombros,
los brazos, las manos. Y disfruto de ese bienestar, de la calma en mi cuerpo. Que pueda ascender por el cuello, el rostro, acariciando mis labios, suavizando mi frente, permitiendo que mi mente descanse en el silencio inmenso que encuentro entre palabra y palabra, entre pensamiento, pensamiento, los que permito fluir dulcemente en el silencio, en la quietud. La vida me respira, en alguna parte del cuerpo, siento el movimiento de la vida que me respira. Me instalo en ese dulce acunar de la vida, de la tierra entera, en mi respiración. En el dulce silencio.
Vamos soltando el cuerpo poco a poco, sintiendo la luz que entra en los ojos. Y abriendo nuestros corazones a la escucha. Porque los 5 entrenamientos de la plena conciencia es un ejercicio de escucha profunda. Un ejercicio que nos ayuda primero a escucharnos a nosotros, a escuchar al otro y a escuchar al mundo. En los años 60, 70, diferentes tradiciones espirituales, algunas asociadas a las grandes religiones, como el budismo, cristianismo, islam, y otras asociadas al deseo de cuidar al ser humano y a la tierra, empiezan a practicar lo que podríamos llamar una espiritualidad comprometida. Una espiritualidad en la que de alguna manera nos preguntamos cómo es nuestra relación con lo otro, con el otro, con Gaia. Y a través de ese mirar nuestras propias relaciones, vernos, descubrirnos, encontrar en nosotros lo que dificulta que seamos como el árbol que recibe la luz del sol, el aire, la lluvia, y conforme lo recibe lo transforma en hojas, en oxígeno, en frutos, en cobijo para otras aves, en alimento para otras seres. Toda esa espiritualidad comprometida, bien como toda la teoría del cuidado de las ecofeministas, toda la práctica del budismo comprometido de Tai, la práctica de la teología de la liberación, diversas prácticas de diversas tradiciones, de alguna forma buscan en sí mismo cómo transformarse para poder transformar el mundo. Y en esa búsqueda, lo primero que encuentran, igual que encontraremos nosotros, son sus propias dificultades, nuestras propias miserias, nuestras propias debilidades. Y lo increíble es que desarrollan una infinita comprensión, un gran amor por nuestras debilidades, porque esas debilidades son lo que nos indican dónde estamos. Y una vez aceptamos dónde estamos, es cuando podemos transformarnos y transformar. Los 5 entrenamientos al principio son como un espejo en el que nos preguntamos cómo es nuestra relación con los demás, cómo hablamos, cómo amamos, en qué medida somos generosos o codiciosos, cómo consumimos, en qué medida somos conscientes de lo que el planeta nos pide, cómo escuchamos. Y al principio, a lo mejor la imagen que encontramos de nosotros no nos gusta. Y está bien que nos encontremos esa imagen. Porque solamente desde aprender a amar eso que no nos gusta de nosotros es desde donde se transformará. En lo que es la corriente de Tai,
el término budismo comprometido, que es la forma en la que la forma budista de la espiritualidad comprometida de otras tradiciones, lo que ocurrió es que ellos practicaban durante la guerra la meditación sentada, caminando, la lectura de sutras. Y sin embargo, mientras meditaban en sus monasterios relativamente protegidos, las bombas caían alrededor. Los gritos de los niños y de los adultos que resultaban heridos se oían. Tomaron conciencia de que la práctica era ser consciente de lo que sucedía. Y a su alrededor, igual que en estos momentos, en este mundo, el planeta llora. Llora en Siria, en Yemen, en Ucrania, llora en la Amazonía, grita en el Ártico, grita por todos lados. Por eso se motivaron por el deseo de hacer algo para aliviar su propio sufrimiento y el de alrededor. Querían servir a los demás y querían practicar la meditación sentada y caminando para conseguir la estabilidad y la paz que necesitaban para salir del templo y ayudar a aliviar ese sufrimiento. Caminábamos, dice Tai, conscientemente entre el sufrimiento en lugares donde las personas todavía corrían bajo las bombas. Practicábamos la respiración consciente mientras cuidábamos de los niños heridos por los disparos o las explosiones. Si no hubieran practicado mientras ayudábamos a los otros, dice, nos habríamos perdido, nos habríamos consumido y no habríamos sido capaces de ayudar a nadie. Esta es, dice Tai, la espiritualidad comprometida que nació no solo en el budismo, sino en muchas otras tradiciones de esta difícil situación. Una situación que 50, 60 años después sigue siendo difícil para la tierra y difícil para muchos pueblos. Querían mantener su práctica mientras respondían concretamente al sufrimiento que les rodeaba. Sin embargo, Tai nos recuerda que la espiritualidad comprometida no es solo una espiritualidad implicada en los problemas sociales. Eso sería activismo. Igual que la espiritualidad sin acción está coja, el activismo sin espiritualidad también cojea. Entonces, Tai lo que comenta es que esa espiritualidad también significa practicar la atención plena donde quiera que estés. Hagas lo que hagas. Cuando estás solo, andando, sentado, bebiendo el té, preparando el desayuno, ahí también puedes encontrar espiritualidad comprometida. Una espiritualidad comprometida con tu vida. Practicamos este camino no solo para nosotros mismos, sino también para mantenernos en condiciones de poder ayudar a los demás y a la tierra que en este momento lo necesita, y estar conectados con cualquier forma de vida. Tai subraya, la espiritualidad comprometida no es solo autoayuda, nos ayuda a sentirnos más fuertes y más estables y también más conectados con los otros y más comprometidos con la felicidad de todos los seres. Es una espiritualidad que penetra la vida. No solo practicamos para nosotros, sino para aliviar el sufrimiento de todos los seres y la propia tierra. Con la intuición del interser, sabiendo que estamos conectados con todos los demás, sabemos que el sufrimiento de otra persona es menor cuando sufrimos menos y por eso cuidamos nuestro sufrimiento.
y nosotros sufrimos menos, cuando la tierra y los otros seres vivos sufren menos. Y por eso cultivamos la compasión. Estas serían un poco la introducción a los 5 entrenamientos, en una mezcla de lectura de lo que dice Tai con mis propias reflexiones. Y quizá la mejor manera de ver un poco cómo ha sido esta práctica en distintas personas y que puede ilustrar a los que se asoman por primera vez a este grupo de encuentro, pues sea precisamente el testimonio de estas personas que lo han practicado. Entonces yo, sin más, si os parece, Corina, te paso la palabra, ¿te parece? Podemos esperar un momento de silencio. Cuando quieras, hablas tú, Corina. Gracias. Gracias. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, querida Sangha, querido Tai, querida comunidad, querido Daniel, muchísimas gracias a Dani por esta iniciativa. Me encantó cuando me enteré de que se va a formar ese grupo. Pues la verdad es que no sabía que iba a compartir hoy, pero bueno. Bien. Bueno, los 5 entrenamientos. Para mí, estoy enamorada de Tai. Estoy enamorada de cómo es, de cómo habla, de cómo ve el mundo, como todo. Cuando le conocí, pues la gente me dice, uy, pero ¿qué te pasa? Que siempre cuando hablas de Dijahan, tu cara está sonriendo y está como, tu cara se ilumina de felicidad. Entonces, bueno, es así que estoy encantada, porque en él he encontrado, la verdad es que unas ideas que antes, bueno, que resuena mucho en mi corazón con esas ideas. Que me parecen tan sencillas, lógicas, necesarias, tan útiles, que bueno, pues me motivé enseguida para escuchar muchas charlas y ir a Plum Village. Ahí, bueno, me lo pasé genial también. Para ver la práctica en su sencillez, pero a la vez también con su profundidad. Lo que también me animó, está todo relacionado con los 5 entrenamientos, porque en el fondo los 5 entrenamientos para mí son un poco la expresión de todo lo que enseña Tai. El primer libro que leí era sobre meditar caminando, ponía, si das un paso en paz, la paz es posible. Entonces, si doy un paso en paz, la paz es posible. Esto para mí fue un descubrimiento de la madre mía. Pues no tengo que sobrecargarme de expectativas hacia mí misma, sino doy un paso, uno, y ya la paz es posible. Entonces, en ese sentido también veo un poco los 5 entrenamientos. Los leo de vez en cuando y da igual, pues, leo una frase y digo, mira, esto, como cada frase, para mí cada vez cuando la leo es nueva, cada vez es nuevo y cada vez me inspira para poner en la práctica o claro, me olvido, luego lo leo otra vez y digo, uy, sí, es verdad. Entonces, ese es un diálogo constante con los 5 entrenamientos y una relación así como de volver a inspirarme y en el fondo sí que creo que en la vida diaria sí que hay situaciones en las que practico los 5 entrenamientos, a veces sin saberlo, y luego las leo y digo, ay, sí, esto, y me inspiro a practicar otro aspecto, ¿no? Y también lo que a mí
me anima mucho de los 5 mandamientos es también esa interrelación, ¿no? El interser, que es para mí son ideas que son la máxima. Para mí no he encontrado nada mejor que los 5 elementos para ver cómo intersomos y cómo, un poco lo que ha dicho Daniel ahora al principio en la introducción también, ¿no? Como una espiritualidad que está relacionada con la tierra y con todos, ¿no? Y también son importantes para mí porque ya en la transmisión sentí el pertenecer, ¿no? Pertenecer a la sangha, esta sangha grande de Thai, sangha mundial. Me encantó la transmisión de los 5 elementos y desde ese momento es como siento una pertenencia. Da igual si los hayamos tomado o no, pero son como una expresión también de lo que Thai, Plum Village y la Sangha de Thai ha considerado como una expresión de una práctica como muy profunda, ¿no? Con lo cual, bueno, estoy encantada. Pues muchísimas gracias por escucharme y gracias por esta iniciativa. Gracias, Sangha. Gracias, Corina. Si queréis, damos paso a Jordi, que también se ha encontrado de sopetón con que le iba a pedir que interviniera. Jordi, si quieres comentar un poco tu experiencia con la práctica de los 5. Sí, bueno, muchas gracias a Sangha, gracias Tai, gracias a cada uno de vosotros por estar aquí. Bueno, para mí, sin saberlo, muchos de los aspectos de los 5 entrenamientos ya estaban dando vueltas en mi cabeza antes de conocer la tradición de Pamillas, antes de conocer Tai, por otras creencias, religiones, ¿no? Y finalmente encontré mi sitio, pues con los 5 entrenamientos. Para aquellos que no han tenido la experiencia todavía o no saben exactamente de qué va y lo van a aprender en estos días, decir que yo no tuve que cambiar rápidamente o sea, tú no tienes por qué cambiar todo en un día o practicar los 5 o ni siquiera uno o medio. Es poco a poco se va integrando en tu vida hasta que llega un momento en que la práctica no está en tu vida, sino que tu vida es la propia práctica y acabas viviendo, practicando a cada momento y bueno, pues eso para mí el gran challenge, el gran reto para mí es que yo soy muy hablador, soy muy manifestador. He sido profesor, ponente, bla, bla, bla. Y claro, ahí tengo mi trabajito con la escucha profunda y a veces con el habla amorosa. Y bueno, pues eso constantemente es un trabajo y me encanta sentirme en la práctica. No sé qué más podría estar hablando mucho, pero la esencia es daros tiempo, dar un primer paso, como han dicho, y no preocuparos en los siguientes pasos, dar un primero y sentiros cómodo con ello e integrarlo en vuestra vida diaria. Cuando coméis, cuando conducís, cuando habláis con alguien, cuando escucháis a alguien, cuando vais a comprar, qué vais a comprar, cuando se habla del consumo también, qué es lo que estamos consumiendo, también se habla pues se refiere a las noticias. Yo no veo noticias porque no quiero consumir noticias, ¿no? Sí que me entero, si de las cosas te enteras tarde o temprano, pero no veo televisión, no veo noticias. O sea, son cosas que vas adaptándolas en tu vida, en tu ritmo diario y vas priorizando qué es lo más importante para ti. Pues nada, feliz práctica y bienvenidos. Muchas gracias, Jordi.
María, ¿quieres comentar algo de tu experiencia con los 5 que creas que pueda ser útil a la gente que ahora se acerca por primera vez? Hola, sí, buenas tardes. Pues sí, puedo comentar un poquito mi pequeña experiencia en los 5 entrenamientos. Cuando yo los conocí por primera vez, fue el 2014, en la gira española con TAI en Madrid. Yo cuando escuché hablar de los 5 entrenamientos pensé, guay, qué chulo, qué bien. Digo, eso es muy fácil. Eso lo hago yo, ya de hecho, de por sí, ¿no? Pero vamos, que no los tomé allí, ¿no? Y luego cuando ya vine a casa, empezamos en la sanga pues, a leerlos, a recitarlos. Y yo decía, no es tan fácil. Uy, no, uy, este que yo creía que lo hacía, resulta que no lo hago. Y pues poco a poco te vas dando cuenta que no, que no es tan sencillo como parece, que a veces, aunque lo sepas, cometes errores. Bueno, yo todavía estoy ahí, pero sí que muchísimas veces me doy cuenta de cosas que puedo cambiar antes de hacerlas. Otras veces me doy cuenta después, pero también me sirve de ayuda para la próxima vez parar un poco, parar y no precipitarme. Aunque muchas veces no lo consiga, pero me gusta poder tener ahí las enseñanzas para cuando las necesite, pues poderlas revisar y trabajar un poquito. Y bueno, y sí que me han ayudado, he cambiado, no soy tan así como antes, no sé la palabra, es un poco orgullo o lo que sea, como se llame. Y sí que me han ayudado y todavía puedo aprender mucho más sobre ellas. Así es que gracias por darnos la oportunidad de seguir practicando con este grupo tan precioso, con personas expertas como tú. Perdón, como yo. Bueno, gracias. Creo que ya he dicho un poco lo que sentía. Muy bien, muchísimas gracias, María. Gracias. Y ahora, pues lo que iba a pedir es un poco a las personas que se acercan por primera vez. En principio había pensado en Lourdes y Javi, nuestra Lourdes y Javi, y bueno, pues he pensado que a lo mejor cualquier otra persona de las que estáis ahí, Eva, por ejemplo, Almudena o Bárbara, si queréis, cualquiera puede tomar la palabra. Te doy la palabra, Lourdes, y comentas un poco cuál es tu motivación por participar en esto. Muy bien, Daniel. Hola a todos y bueno, un poquito, muy brevemente, la motivación mayor es poder seguir profundizando en mí misma, porque llevo ya un tiempo en el que he podido tener así una introspección importante, un trabajo de mirarme y mirar cuáles son pues esas sombras y esas luces, aunque parece que solo aparecían las luces y porque cuesta mucho mirar las sombras. Entonces, siempre había una inquietud de estar formándome, de estar haciendo cosas para dar, para enseñar, para mostrar y para facilitar todo lo que yo sabía. Y de pronto la vida dice, espera, que hay que hacer otro trabajo. Y ese trabajo, pues es un trabajo de mirar hacia el interior, de que qué vamos a dar si dentro no hemos mirado y no hemos llenado el vaso o hemos limpiado el vaso. Entonces, bueno, desde ahí estoy pues ya un año que las circunstancias se han dado de una manera que me he encontrado con que la mirada no era para afuera, que la mirada era para adentro, que
una frase que dijo un maestro egipcio, sufí, me puso así como en un abismo en el que me hizo ver, ¿tú qué quieres? ¿Trabajar desde el sacrificio o trabajar desde la alegría y desde tu conexión? Y me dijo que, bueno, que esperaba, si estaba en lista de espera para vivir, ¿qué esperaba? Uf, aquello me tembló el cuerpo, porque dije, bueno, a ver, ¿qué hago yo con mi vida ahora mismo que me está diciendo que estoy en lista de espera para vivir? Entonces fue como un lánzate al vacío y empieza a mirar todas las sombras que hay dentro para poderles dar luz y poder dar otra cosa, poder estar desde acoger mi parte que no quiero ver, que no quiero, que me duele, que como que todo era afuera. Y de pronto, pues no es la cosa afuera, la cosa es dentro. Y donde yo creía que había heridas desde fuera hacia adentro, vaya, que las heridas yo también las hacía y me las hacía. Entonces, bueno, pues ahí hay un trabajo de curarme heridas, de mirarme las partes que no me hacían tanta gracia y desde ahí poder recuperar bastante más responsabilidad de la que tenía en otro momento. Y bueno, pues eso hace que tenga más presente que tengo mucho que hacer conmigo misma para poder estar en otra conciencia de cómo miro, cómo hablo, cómo siento, cómo pienso. Y eso ha sido un revulsivo, entre otras cosas, porque como que el foco estaba puesto en hacer, en dar, incluso qué bien el ego, que engordaba de orgullo, ay, yo doy, claro, pero es que la función de mirar para adentro, esa no gustaba. Y ese es el trabajo, por lo menos yo lo estoy sintiendo así. Y me ha dado mucha calma y mucho empuje el sentir que un poquito que yo ponga de luz en mí, un poquito de paz que yo ponga en mí, un poquito de conciencia en cómo miro, en cómo hablo, en cómo puedo hacer las cosas desde otro lugar que no lo hacía, eso ya genera un cambio en todo alrededor. Entonces, a mí eso ya me ha dejado un pozo de no esforzar, de no sacrificio y de decir, voy a conectar con mis sombras, voy a conectar también con mi alegría, voy a disfrutar también, que toda esa alegría, toda esa parte que no estaba queriendo mirar, también es algo que va a beneficiar a quien me rodee, porque empezando me ayuda a mí. Entonces, el que tú presentaras este encuentro tan bonito y con tanta generosidad como tú eres, porque eres pura generosidad, pues me dijo en bandeja. Como siempre, Daniel pone en bandeja la facilidad de poder estar caminando con más conciencia, con más implicación y con más responsabilidad de que lo que hagamos, lo hagamos de verdad con la capacidad y el convencimiento de que lo podemos hacer de otra manera, que no somos fruto de esta vida y estos arrebatos que nos entran. Entonces, pues desde ahí voy con esa inquietud y esa ilusión de poder caminar de tu mano y de la mano de todos los que nos vayamos uniendo y compartiendo pues desde el corazón y dejando la mente, que la mente no nos lleva a ningún buen lugar algunas veces. Entonces, bueno, pues desde ahí, Daniel, agradeciéndote mucho toda tu generosidad y tu buen hacer, tu corazón bondadoso que nos facilita este encuentro. Muchas gracias, Lourdes. Les doy la palabra a quien quiera que sea la primera vez que se acerque o que a lo mejor lleva ya un tiempo practicando y le ha apetecido esto por alguna circunstancia.
No sé quién quiere intervenir, pero abrimos ese espacio para que quien quiera pues exprese sus motivaciones. Hola, no sé si se me ve en el vídeo porque tengo así un problema de vídeo. Yo no me veo, pero nada, solo que como, bueno, me llamo Elena por si no me conocéis algunos y quería, bueno, quería darte las gracias porque, bueno, por, como ha dicho Lourdes, por tu generosidad, por organizar todos estos encuentros y ya llevo un tiempo en ellos y tal, siempre me siento como un poco en deuda con todas estas. Me gustaría también ayudar de alguna manera. La última vez me dijiste, prepara tú algo, yo no me sentí, no me sentí como con fuerza, me dio como vergüenza, pero bueno, eh, siempre realmente me lleno mucho y siempre me siento como en deuda. Y nada, es un grupo que me gusta mucho, que veo que por esta dirección es por la que quiero ir y que siempre me llevo como ideas que se transforman en sentimientos buenos hacia otras personas. Y eso me lo noto, me da como una fuerza. Y pues nada, quería agradecerlo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, primero agradecerles por permitirme estar aquí, a Jordi, a Fiona y a nuestra Sandra. Realmente yo sí soy una enamorada de Tai, como dijo Corina, y estoy en ese entrenamiento, en reconocer, en vivir el presente, en reconocer todas mis dificultades, mis sufrimientos, mirarme profundamente, en escuchar a saber escuchar, saber hablar también, porque muchas veces cometemos eso de no saber hablar profundamente. Entonces, quiero aprender. Y es mi motivación y mi inspiración para pues transformarme y servir, poder servir uno a los demás, a sus hijos, a su familia, al mundo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Tenemos todavía tiempo, vamos muy bien con respecto al programa, o sea que contra más intervenciones mejor, más nos enriquecemos todos. Pues yo podría decir que al escucharos siento vivo el compromiso que hay en cada uno de vosotros, con vosotros y con la humanidad. Y eso es lo que también está vivo en mí y es lo que me trae a mí aquí. Es la capacidad de ir más allá, de no quedarme en esa zona de confort, sino de ir más allá. Es lo que me trae a este encuentro, donde hay un compromiso conmigo misma y con los otros. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, María del Carmen. Hay espacio para más intervenciones. Fiona, Eva, Bárbara. Hola de nuevo. Bueno, creo que sí que se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Vale. Es que a veces no escucho yo bien porque se corta un poquito, pero sí, creo que sí que ahora me escucháis. Bueno, en verdad os estaba escuchando, ¿no? Todo lo que habéis compartido y me estaba encantando, como que el corazón se me iba llenando. Digo, ¡guau! Qué bonito y qué maravilla la cantidad de personas, ¿no? También observaba el grupo y decía, ostras,
mira si estamos unos cuantos aquí que vivimos en la realidad paralela, que a veces parece, ¿no? Cuando hacemos nuestras meditaciones y estamos con nuestra sangha, parece que sea algo de otro planeta y luego vuelves a la vida real y no para de plantearme, pero entonces esto igual es la vida real, ¿no? Y lo otro es lo que no es nada. Y es súper curioso y súper, no sé, enriquecedor y que estamos aquí un montón de personas que no nos conocemos de nada, pero coincidimos, nos comunicamos, nos entendemos, por algo será, ¿no? Será que la propia naturaleza del ser humano sea más importante que otras muchas cosas, ¿no? Y que hasta incluso pues hablamos la misma lengua porque coincide, pero que quizá si no hablásemos la misma lengua esa conexión existiría posiblemente también, ¿no? Y, y bueno, no sé, también reflexionaba y digo, ostras, y hablo yo ahora un poquito y ¿qué les digo? ¿Y para qué voy a decir? ¿Y qué más dará la experiencia que tenga o que no tenga o que les cuente? ¿No? Si, a ver, cuanto más haces o más practicas o más quieres hacer, parece que menos sabes, ¿no? Y digo, claro, es que hay gente que lleva muchos años y yo no llevo tanto y sin querer siempre comparas, ¿no? Y ves esas cositas que luego al final pues te das cuenta que van pasando los años y sigues aprendiendo de las pequeñas cosas, sigues puliendo otras cositas que pensar, por así decirlo, y creo que se ha perdido la conexión. Yo Ahí te te oigo estamos bien. escuchando. Se te Vale, oye. perfecto. Me he perdido el hilo porque estabais todos congelados. Dices que pasan los Pues años y de repente hay pequeñas cositas de las que sigues aprendiendo. empezaba a recordar, ¿y cuándo fue la primera vez que oí de los 5 preceptos? Y bueno, para mí un choque grande que tuve fue cuando hice Vipassana en 2019, que bueno, fue como, sí, venga, es algo que quiero hacer y bueno, y son, ostras, y 10 días sin hablar y sin comunicación y sin tal, y ¿cómo voy a hacer eso? Y luego llegas allí, no, y no puedes matar y no puedes tal, y piensas, claro, es obvio, ¿cómo voy a estar allí matando, por ejemplo, ¿no? Y analizas lo que decía un poco María, que luego analizas cosita a cosita y dices, ostras, todo esto tiene más miga que de lo que uno se piensa, ¿no? Y, y bueno, un poquito eso son mis reflexiones y que me alegro mucho de estar aquí porque a veces echo mucho de menos eso, la práctica en grupo es lo que más me llena o intento ser más disciplinada y con cambios de horarios o de tal, me cuesta a veces mucho y vamos, me siento bendecida de poder estar aquí con vosotros y poder compartir esta experiencia y seguro que aprenderemos todos un poquito por lo menos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Si alguien quiere intervenir en este sentido, gente que se aproxima o que ya tiene tiempo, es lo mismo. Bueno, voy a compartir yo también. Muy bien, Fiona. Pues soy Fiona, soy escocesa, soy pareja de Jordi y me encanta Thai y también soy muy del yoga, la tradición de yoga. Y ahora estoy estudiando también el Bhagavad Gita y creo que todas las religiones, por lo menos las partes, la espiritualidad de cada religión dice la misma cosa, de que todos somos uno, que no hay nada más que Dios, el gran espíritu, el divino, como lo queráis llamar. Que yo, tú, la mesa, el aire, las nubes, todo es Dios, para decirlo así. Y
a veces me pongo con las grandes ideas de eso, a veces veo las nubes, por ejemplo. A mí me encanta quedarme mirando minutos las nubes, porque ves el cielo y las nubes que hay allí nunca han existido en exactamente esa forma antes. No existen en esa forma exactamente en cualquier otra parte del mundo. Ni siquiera mis vecinos ven las nubes que están en el cielo como yo les veo. Y los niños que ven diseños en las nubes. Pero todo eso es un poco, no sé, no sé explicarlo. ¿Qué es lo grande? Y los 5 entrenamientos y enfocarme, o el Bhagavad Gita, enfocarme en ideas más de día en día, de cómo puedo expresarme esa parte de mí que está en paz, en calma, la quietud, cómo lo puedo experimentar más y compartirlo con los demás. Y he perdido el hilo. No sé a dónde voy con todo eso. Pero estoy aquí para eso, para enfocarme más en los entrenamientos y no estar siempre con las nubes. No sé si me explico. Gracias por escucharme, gracias por estar allí y gracias al grupo que lo que vas a compartir con el grupo. Gracias. Muchísimas gracias, Fiona. Sí, hay una cosa importante y es que, bueno, la gente que hemos trabajado juntos siempre sabemos que lo más importante es el grupo. Es decir, del corazón, en el corazón de cada uno reside la sabiduría, ¿no? Y nunca sabemos cuál es la voz que nos va a regalar esa perla de despertar. Y esa voz puede ser de alguien que lleva muchísimos años practicando, como de una persona que se acaba de acercar por primera vez, pero que ha conectado con su sabiduría. Entonces, todas las aportaciones que podamos hacer son valiosísimas, porque nunca sabemos cuál va a ser el alcance de nuestras palabras, y a lo mejor algo que yo voy hablando y a lo mejor no le encuentro el sentido, sin embargo, eso que para mí es casi un discurso inconexo, de repente, ¡pumba!, una palabra, una frase, a alguien le ha dado un regalo, ¿no? Entonces, por eso os animo mucho a participar, porque de nuestras palabras, y más cuando estamos todos juntos y salen del corazón, pues salen perlas importantes. Y en ese sentido, ya daríamos paso a lo que sería la práctica de esta semana, que empezaríamos con el primer entrenamiento. Antes de leerlos, os voy a decir algo, porque me lo recordó, hablando por teléfono con ella, de que yo hacía muchas preguntas. ¿Te acuerdas, Corina? Y creo que cuando estudiábamos, Corina y yo, hace años, los entrenamientos juntos, creo que las preguntas, poco más o menos, eran algo así como lo que hacía yo. Si no me acuerdo bien, Corina, tú me complementas, ¿vale? Porque hace ya muchos años que lo hicimos juntos esto. Entonces, la sugerencia práctica que yo hago es lo siguiente. Después de una meditación, de un cierto tiempo de silencio, yo que sé, por la mañana o esta noche o cuando queráis, aunque sean 5 o 6 minutos de silencio, de entrar en ti, de encontrarte de ti, como nos decía Lourdes, lees el entrenamiento. Cuando leas el entrenamiento, lo que vas a ver es que tiene muchos matices. Entonces, lo que yo recomendaba era
lees el entrenamiento, te tomas tu tiempo de silencio y luego yo recomendaba escribirlo a mano. Dedicar 2 o 3 minutos a escribir el entrenamiento a mano. Cuando lo escribes a mano o simplemente en el tiempo de silencio, a lo mejor en este momento de ese entrenamiento hay una palabra, una frase que, ¡pam!, que notas que el corazón late un poco más fuerte, que notas una sensación especial en el cuerpo, bien sea de incomodidad o bien sea de alegría, pero notas que hay una frase que te produce algo especial. Entonces, lo que yo recomendaba, y si me equivoco, Corina, me corriges, era que cogieras solamente esa frase o solamente esa palabra. Y con esa palabra, os lo daré por escrito, la sugerencia. Y con esa palabra o esa frase, te preguntas, ¿por qué me llama esto? ¿Y por qué me llama esto en este momento de mi vida? Porque esa frase que ha resonado es algo que habla de ti. Si leemos los entrenamientos y no nos llevan a nosotros, a lo mejor estamos haciendo una lectura superficial del entrenamiento. Si cuando leemos los entrenamientos nos vamos con la mente a qué espanto el conflicto de allá, qué tremendo lo que la petrolera hace en no sé dónde, vaya que si el Bolsonaro o lo que sea, a lo mejor no estamos leyéndolo bien. Pero cuando lo leemos y de repente algo nos resuena, nos va a hablar de nuestra vida. Y escuchamos lo que esa frase nos dice a nosotros de nosotros. Porque esa frase, esa palabra, nos va a dar pistas. Como decía María, ¿no? De repente lo lees y dices, ¡ostras, Pedrín! Si yo que creía que esto estaba tan bien, por aquí me parece que hago aguas. Me va a dar pistas de dónde estoy y cómo puedo crecer. Entonces, hay una parte importante y es que cuando te encuentras, cuando oyes esa frase, esa palabra, a lo mejor esa frase, esa palabra te habla, a mí me habla de pequeñas miserias o de debilidades que tengo. Y siempre sonrío a mis miserias. Porque mis miserias me dicen que soy un ser humano. Hablan de mi humanidad. Y cuando pueda comprender mi propia humanidad y pueda abrazarla y querer mi humanidad, es cuando puedo después comprender y querer la humanidad del otro, que es como la mía, imperfecta. Gracias a Dios. Entonces ahí me pregunto el por qué. Y una vez me he preguntado el por qué, lo que no me quedo simplemente viendo la frase, la palabra y contemplando mi debilidad, sino me escribo, ¿cómo puedo practicar para integrar eso en mi vida o para descubrir el camino al que me invita? Muchas veces estoy una semana con una frase y honestamente no sé a qué me invita la frase, ¿no? Pero simplemente la sigo manteniendo en mi mente, esperando que la misma frase o el estar con ella me descubra a qué camino me invita. Entonces, en vez de buscar el seguir a pies juntillas unas normas, lo que trato de permitir es que esas palabras, esas frases, sean como una linterna que me van enseñando un camino que yo todavía, un camino
propio que yo todavía no conozco. Y me van descubriendo, a lo mejor a veces debilidades, pero cuando miro y abrazo esa debilidad, a lo mejor esa debilidad me pone en contacto con habilidades o fortalezas que yo no imaginaba poseer y que de repente, ¡bumba!, florece. Esta es un poco la sugerencia de práctica que hago. Entonces, si ese es el primer paso, luego a lo largo de la semana, cada mañana, puedo recordar el entrenamiento, como fuera una palabra o frase que he escogido, y recuerdo, mira, esa es mi frase de hoy. Y dejo que esa frase me acompañe durante el día. Y a la tarde, tras mi espacio de silencio, reflexiono sobre cómo esa idea o esa frase ha impactado en mi día. Lourdes o María ha dicho algo muy bonito, y es que a veces un pequeño cambio que a mí me parece mínimo, inspirado por alguna de esas frases, de repente me doy cuenta que es como una especie de gota que cae en un estanque y ¡pum! Ese pequeño cambio que ha sido simplemente, si antes nunca sonreía a nadie por la mañana, de repente sonrío a quien me sirve el café, algo tan tonto como ese, y de repente mi sonrisa se queda unos días más, un rato más, y voy esparciéndola por ahí. Es como una gota que ¡pum!, que de repente hace que el mundo me rodee de sonrisas, ¿no? Entonces, no busquéis grandes cosas, sino encontrar a veces el enorme impacto que tiene lo pequeño, ¿no? Esa gota de afecto, de cariño, de amor, de comprensión, que de repente cae de tu corazón y luego tiene un efecto increíble. Y tampoco os asustéis por encontrar vuestras debilidades o vuestras miserias, porque en este camino, como en cualquier camino de crecimiento personal, las miserias son como las cuestas que hay que subir cuando subes una montaña, ¿no? Oyes, pues esta es una cuesta que hay que subir, o este es un tramo en el que hay que hacer una vía ferrata o una pequeña escalada. Sí, tienen su dificultad, te puedes sentir cansado, pero es gracias a esas cuestas, gracias a esas dificultades, por lo que al final, bueno, pues llegas a ver esos paisajes tan maravillosos que hay en la cima de la montaña. Entonces estas serían un poco las sugerencias, que las escribiré y os las pasaré como sugerencias. También, si alguien tiene otras sugerencias diferentes, sería muy bonito que las escribiera en el WhatsApp y que las aportara. Y dicho esto, paso a leer el primer entrenamiento, que es el que vamos a practicar esta semana. Reverencia por la vida. Consciente del sufrimiento causado por la destrucción de la vida, me comprometo a cultivar el discernimiento del interser y la compasión y aprender la manera de proteger la vida de las personas, animales, plantas y minerales. Estoy determinado a no matar, a no permitir que otros maten y a no apoyar ningún acto de asesinato en el mundo, en mi pensamiento ni en mi estilo de vida.
viendo que las acciones dañinas surgen de la ira, el miedo, la codicia y la intolerancia, que a su vez proceden del pensamiento dualista y discriminador, cultivaré, como dice Lourdes, en mí misma la apertura, la no discriminación, el no apego a mis propias opiniones, a fin de transformar la violencia, el fanatismo y el dogmatismo que hay en mí, para así transformarlo en el mundo. Este es el quinto entrenamiento de la plena conciencia. Podemos cerrar la sesión aquí con una pequeña, con 5 minutos de silencio. Agradeceros a todas y a todos el haber estado juntos. Juntos vamos muy lejos siempre, muy lejos. Y invitaros a la semana que viene. Hacemos 5 minutos de recogimiento y luego ya nos despedimos con folclore inclusive, ¿eh? Podemos decir adiós, todas esas tonterías que hacemos siempre a despedirnos. Pero vamos a hacer 5 minutos de silencio.
Bueno, queridísima Sangha, muchas gracias, buena práctica y nos vemos el jueves que viene. Mil gracias sobre todo a la Sangha People of Gaia por hospedarnos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta el jueves. Gracias. Adiós.